La fotografía fue tomada por John Kenneth Turner en el año de 1911, para ser exacta, el 5 de octubre de dicho año, en El Paso, Texas, teniendo un estilo grupal en blanco y negro. En esta fotografía se pueden identificar personajes tales como Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, quien fungió como gobernador interino de Chihuahua. Pascal Orozco encabezó y reunió hombres para luchar a favor del movimiento antirreeleccionista. Francisco I. Madero, destacado como principal actor en el movimiento. José María Pino Suárez, político y abogado que sirvió de vicepresidente. Venustiano Carranza, líder revolucionario que terminó con la dictadura de Victoriano Huerta y quien reunió al Congreso que nos dio la Constitución que nos rige hoy en día. La fotografía fue publicada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, perteneciente a una colección con la intención de mostrar el movimiento revolucionario y sus principales personajes e ideologías, con el único fin de terminar con el periodo de Díaz. Turner construyó un retrato del régimen porfirista, una democracia controlada, huelgas reprimidas, prensa sin libertad de expresión, militarización y confabulación con el gobierno de Estados Unidos. Mi opinión sobre el tema es que de alguna manera fue bueno el movimiento que dio la revolución, ya que gracias a ella tenemos libertad de expresión, pero también fue lamentable ya que falleció mucha gente inocente. Esta fotografía, titulada Francisco Villa y Emiliano Zapata con sus tropas a la Ciudad de México, representa un momento histórico de la Revolución Mexicana. Fue tomada por el fotógrafo Casasola, en donde ocupó la técnica de fotoperiodismo el 6 de diciembre de 1914 en el Distrito Federal, actualmente conocido como la Ciudad de México, y se puede encontrar en la Fototeca Nacional. La fotografía ocupa colores en blanco y negro debido al tipo de cámara que se empleó, y antes este tipo de fotografías eran muy comunes encontrarlas. En esta fotografía destacan las imágenes de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Francisco Villa también fue conocido como el Centauro del Norte y fue uno de los principales jefes revolucionarios. También fue comandante del ejército de la División del Norte, en donde sobresalió por su gran capacidad militar y su independencia. Por otro lado, Emiliano Zapata fue conocido como el caudillo del sur y fue comandante del Ejército Libertador del Sur, en donde sus principales ideales eran alrededor de la justicia social, la libertad, la igualdad, la democracia social y el respeto de las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Y también fue autor de una famosa frase que dice: es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. También en esta fotografía se muestra a estos dos personajes sobresalientes, ambos acompañados por sus tropas, por un lado, como antes mencionada, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Francisco Villa y Emiliano Zapata ingresaron al Palacio Nacional después de haber podido entrar a la ciudad. En este momento, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se encontraban dirigiéndose hacia Veracruz. En la Convención de Aguascalientes reunieron a muchos revolucionarios, en donde esta convención se declara como soberana y decide separar del poder a los caudillos Zapata, Villa y Carranza. Y aquí hubo una gran inconformidad de parte de Carranza, en donde a partir de ahí se crearon dos bandos, los convencionalistas y los constitucionalistas. Carranza, al enterarse de esto, salió de la ciudad al frente del ejército constitucionalista, en donde negó el mando y prefirió huir antes de enfrentarse a los ejércitos villista y zapatista. Y fue así donde estos aprovecharon y lograron entrar a la ciudad.
En este momento, al estar en el Palacio Nacional, se firma una alianza a través de un pacto llamado Pacto de Xochimilco el 4 de diciembre de 1914. Con esto lograron tomar posesión de la capital. La intención del autor era dar a conocer un momento que causó un gran impacto en la Revolución Mexicana y que fue tan relevante. Al momento de conocer la historia de este gran momento, produce al lector una gran impresión, debido a que fue un momento impactante entre Villa y Zapata. En mi opinión, es una imagen que tiene una larga historia por detrás, debido a que marca un momento muy sobresaliente en la Revolución Mexicana, y conocer su historia causa una gran impresión, debido a que no la conocía antes a profundidad, y me deja con un gran aprendizaje, remarcándome que fue un momento muy relevante e impactante en esta etapa. Francisco Villa y Emiliano Zapata en la silla presidencial. Respecto al autor, no se conoce mucho, y mucho menos la intención con la cual fue tomada esta fotografía. De lo que sí se tiene el dato es del lugar y la fecha en la que fue tomada. Estos fueron el domingo 6 de diciembre de 1914 en el Palacio Nacional. Actualmente la foto original se encuentra en el Museo del Castillo de Chapultepec. Para comprender la imagen, o al menos ponerse en contexto, podemos decir que el domingo 6 de diciembre de 1914 en la Ciudad de México hubo un desfile militar enorme, jamás antes visto, de aproximadamente 50,000 efectivos que marcharon al Palacio Nacional. En el sur de la Ciudad de México se formalizó la alianza de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, además de acordar compartir parque y el apoyo incondicional de los villistas a la reforma agraria que promovía el Plan de Ayala. Ya reunidos los dos ejércitos, marcharon a caballo durante 6 horas por las calles de Tlacopan, Rosales, Reforma, Juárez y San Francisco. Una vez instalados en el Zócalo, fueron recibidos por el presidente provisional Eulelio Gutiérrez. Al entrar al palacio y caminar por los pasillos, se percataron de que en una habitación habían 4 sillas acomodadas cerca de una pared con un mural que no se logra identificar. Aquí, una silla llamó la atención. Era especial, estaba garigoleada y repleta de dorados, con el águila del Imperio de Maximiliano en el respaldo. En el consenso entre historiadores se dice que Villa le ofreció a Zapata sentarse, pero Zapata lo rechazó, por lo cual fue Villa quien lo hizo. Los protagonistas de esta imagen son Francisco Villa, quien está sentado en la silla con el águila. A la derecha de Villa se encuentra el general de la División del Norte, Tomás Urbina, y del lado izquierdo de Villa se encuentra Emiliano Zapata. En la esquina izquierda igual se encuentra el general ideológico del zapatismo, Otilo Montaño. De igual forma, aunque la mayoría de los que están en la foto son hombres, podemos encontrar en la parte de atrás de Tomás Urbina a un niño. Este niño es Nicolás Zapata, hijo de Emiliano Zapata. Durante la revolución se estuvieron convocando a demasiados niños, los cuales desde los 7, 8, 9, 10 años ya estaban en el ejército, en la banda de guerra, o servían como espías y soldados. De igual forma, en la parte de atrás de Francisco Villa podemos encontrar a una mujer. En ese tiempo de la revolución, las mujeres fueron vitales, por lo cual inclusive se les llamó Adelitas. Ya como últimos datos, podemos observar que Emiliano Zapata, junto con el general ideológico del zapatismo, traen sombreros, mientras que el general Francisco Villa no. Esto se da porque Emiliano Zapata, junto con el general, eran representantes de los indígenas. Y por otro lado, Doroteo Arango representaba a los del norte, quienes en general eran hacendados. En mi opinión, es una imagen bastante interesante por lo ya mencionado, así como por el nombre que lleva o por el cual se le conoce, que si bien no era la silla presidencial, perteneció al Imperio de Maximiliano, o al menos eso se cree. Asimismo, podemos encontrar una variedad de personas, generales, indígenas, militares, soldados, entrevistadores, periodistas, mujeres y niños, por lo cual es algo bastante interesante que refleja
considero yo, muy bien cómo estuvo constituido el conjunto de personas que participaron en la Revolución Mexicana. Esta fotografía, que tiene por nombre La Adelita, que pertenece a la colección Fonoteca Nacional, año de edición 1994, dirección musical Daniel García Blanco, tiene un tipo de fotografía retrato, en la cual pues bien podemos observar a Adelita, como se conoció la famosa Adela Velarde Pérez. Se desempeñaba como asistente de urgencias en el pelotón de la División del Norte. Llamaron a las Adelitas a las mujeres fuertes y valientes que se desempeñaron en algún papel importante durante la Revolución Mexicana. ¿Pero qué fue esta participación de las mujeres durante este movimiento? Bueno, todas las mujeres de todas las clases sociales tomaron parte activa en la guerra armada. Varias que habitaban en los sectores rurales y urbanos se enrolaron en los ejércitos subversivos, acompañando a sus maridos y en las marchas militares. Conocidas como soldaderas primero, se desempeñaron toda clase de ocupaciones, a partir de elaborar la comida, lavar ropa, proteger a los enfermos, lograr pertrechos de guerra, animar a los militares, observar el campo de lucha, entre otras cosas. Todo en nombre del núcleo familiar y de los suyos. Las soldaderas pelearon codo a codo a los ejércitos maderistas, zapatistas, villistas, constitucionalistas y federal. Su figura revolucionaria ha sido reivindicada por medio de canciones, corridos y brindaron sitio a novelas e historias que son parte de la historiografía de la era. Frente al modelo de las soldaderas nació la categoría de las soldadas, mujeres que acompañaron las armas y se comprometieron con la revolución a partir del frente de lucha. Marta Eva Rocha dice que la mayor parte de las soldadas tomaron las armas en 1913, rápidamente luego de los homicidios de Francisco Madero y José María Pino. Las soldadas que se incorporaron solamente a los ejércitos zapatistas y constitucionalistas. En la Fuerza Armada de la Separación del Norte, comandado por Francisco Villa, las mujeres únicamente participaron como soldaderas y enfermeras. A diferencia de las soldaderas, las soldadas actuaron bajo papeles masculinos para lograr incursionarse en los ejércitos rebeldes. En varias ocasiones se hicieron pasar por hombres, participaron en batallas, combates, ataques, tiroteos, asaltos, tomas de lugar, etc. Algunas soldadas fueron célebres con rangos militares como general de separación de brigada, brigadieres, jefes, coroneles, tenientes, más grandes oficiales, capitanes y subtenientes. Otra cosa importante que cabe recalcar de esta fotografía pues es la vestimenta. En general, las soldaderas o adelitas solían tener siempre consigo un rifle bien ajustado al rebozo. Un dato interesante de esto es de que esto demostró más que nada que el sexo femenino es todólogo por excelencia y que la belleza de una dama no está peleada con la valentía. Las adelitas del lado norte, como lo era Adela Velarde, utilizaban botas y sombreros tejanos, como se observa, mientras que las adelitas indígenas del sur utilizaban sombreros grandes, rebozos y guaraches. La tela de su tradicional vestimenta era de algodón y con tejidos de popelina y manta en tonos opacos. La falda solía llevar un holán en la parte baja, cuello alto y una banda en la cintura junto con un moño de mariposa, o bien, como se observa en la fotografía, también usaban un pantalón. Ahora bien, ¿por qué Adela Velarde fue alguien con un valor simbólico o representativo de las mujeres durante este movimiento? Bueno, para empezar, el padre de Adela era un rico comerciante que se opuso a que ella, a la edad de 13 años, se uniera de manera voluntaria para integrar los cuerpos de asistencia médica de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca, encargados de asistir a los soldados que combatían a los distintos frentes donde se libraban las batallas de la Revolución Mexicana. Consentido de las tropas dado a ese singular carisma y entrega absoluta en su labor de servicio.
Asistía a los soldados heridos, daba de comer a los vivos y enterraba a los muertos. Salía a luchar al frente de batallas si era necesario, y luego regresaba a las tiendas de campaña para seguir ayudando a la tarea de curar enfermos. A los 14 años se enlistó en las filas del ejército para convertirse en una destacada figura, a tal punto que las combatientes revolucionarias, conocidas hasta entonces como las soldaderas, acordaron para cambiarse el nombre y ahora llamarse en adelante las Adelitas. La enfermera guerrera apoyó a las tropas revolucionarias desplazándose por los distintos territorios donde hiciera falta su ayuda generosa. Fue así como estuvo asistiendo a los soldados en Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Torreón, Morelos y Ciudad de México. En 1914 empieza un idilio de amor con el sargento Antonio Gil, con quien celebra un triunfo de algunas batallas, pero que un año más tarde pierde la vida en el más fuerte enfrentamiento que tuvo el periodo de la Revolución. Según algunas leyendas, él murió entre sus brazos. Me quiero imaginar que el autor de la fotografía quería rescatar esa esencia de Adela, que pues era la mayor exponente de las mujeres fuertes de la época, para poder representar el peso de las mujeres y cómo fue su actuar y cómo participaron en este movimiento revolucionario. Y bueno, qué mejor forma que con una fotografía de Adela.